Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la segunda parte de esta jornada con esta mesa que hemos denominado Familia, Género y Diversidades. Estos temas hace muchos años que a nosotros nos convocan, un poco porque nos convoca la vida y otro poco porque nos convocan nuestros pacientes, ¿no? Las consultas que tenemos. Realmente creo que, si bien hace mucho que comenzamos con estos temas, la celeridad de los cambios en las formas de vida nos interpelan todo el tiempo y necesitamos todo el tiempo actualizar nuestros códigos de lectura. Quiero en este momento, haciendo honor a este festejo de los 40 años, también decir que tenemos una vocación permanente de incomodar nuestra forma de pensar, de no quedarnos con las ideas que nos son cómodas, sino que permanentemente nos estamos actualizando. Entonces lo vamos a escuchar con mucha atención porque, bueno, tenemos una mesa que me parece que podemos decir de lujo en este momento. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Alan Otto Prieto, que es activista trans masculino en la organización social Capicúa, asesor en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, organizador de las estrategias políticas para la aprobación de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, autor de un libro, Ni una menos, desde los primeros años, editado por Chirimbote, junto a las Juanas Editoras, capítulo sobre infancias trans 2016. Autor del libro La revolución de las mariposas, editado por el Ministerio Público Fiscal de Cava, capítulo sobre masculinidades trans 2017. Autor del primer informe nacional sobre situaciones de discriminación en las escuelas argentinas, editado por Capicúa, del INADI, y Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación 2014. Y autor de Aportes para pensar la salud de personas trans, editado por Capicúa 2013. Bueno, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación, una alegría poder compartir este panel con Pablo y con Dora. Un poco yo voy a centrar, compartir algunas reflexiones sobre las experiencias de las infancias trans, que es un tema que lo estamos debatiendo y repensando todo el tiempo, pero que todavía socialmente y culturalmente hay muchas resistencias de pensar o de abandonar, mejor dicho, los paradigmas adultocentristas. Y voy a partir desde una pregunta que es, bueno, ¿a qué edad una persona, ¿no?, un niño, puede definir cuál es su identidad de género? ¿No? Esta es una pregunta que en todos los lugares donde vamos es muy habitual, ¿no? Bueno, pero un niño a los 5 años, ¿puede efectivamente sostener cuál es su identidad de género? A los 7 años puede, a los 14, ¿no será una etapa? ¿No estará confundido, confundida? ¿No habrá adultos que están, ¿no? Y esto lo escuchamos, digo, ustedes seguramente entre sus colegas, pero también lo hemos visto públicamente en los medios de comunicación cuando aparecen familias, cuando aparecen madres muy valientes, ¿no?, a abrazar esas infancias y a justamente escuchar lo que están diciendo sus hijos y sus hijas. Entonces, frente a esta pregunta, un poco lo que nos interesa siempre desde Capicúa es poder dar vuelta las cosas, ¿no? Es decir, bueno, ustedes, personas cis, ¿cuándo se dieron cuenta cuál era su identidad de género? ¿A qué edad dijeron, yo soy un varón, yo soy una mujer, la verdad que así me siento, así quiero transitar? ¿Hubo algún momento? La realidad es que no. Tampoco hay un momento para las personas trans. La construcción de la identidad tiene que ver con el sentir de las personas, tiene que ver, obviamente, con aquello que la sociedad te permite o no poder transitar.
Y las personas trans lo vamos descubriendo en la misma medida que lo van descubriendo las personas cis. Y esto es lo interesante, porque solo se va a pensar que es algo negativo cuando es una infancia trans. Si es una infancia cis, no hay ningún problema. Si es una niña que agarra la muñeca y le gusta el maquillaje y el rosa y quiere ser la princesa, nadie va a problematizar nada, es lo normal. El problema es cuando es una infancia trans que justamente los adultos esperan que elija determinados objetos, que se identifique con determinados colores, porque hemos avanzado un montón, pero todavía entramos a una juguetería y te hacen 2 preguntas, género y edad. ¿No? También a las tiendas de ropa. Seguimos viendo cómo en un montón de libros la princesa que espera al príncipe que... avanzamos, tenemos aliades que vamos como pensando otras cosas, pero todavía hay un sector de nuestra sociedad que sigue pensando en una clave binaria, heteronormativa. Entonces, poder pensar, ¿no?, cómo abrazar estas infancias y sobre todo cómo poder bajar los niveles de ansiedad y de angustia y también sacar el mito de que hay familias que fomentan que sus hijos sean trans. Esto es un mito, ¿no? Bueno, entonces, con la ley de identidad de género, hay una persona que está gestando y si tiene mellizos y quiere una parejita, entonces a uno lo va a inscribir. Primero que la ley de identidad de género no lo habilita, ¿sí? Pero segundo, es poner una irrealidad social que es que ninguna familia quiere tener hijes trans. Después cuando les pasa a las familias, bueno, buscan información, contienen, pero no hay un deseo previo. No es que nuestros padres o nuestras madres están pensando, bueno... Pero esto es algo que se pone muchas veces en los medios de comunicación y se dice como de una forma tan liviana, ¿no? Como si fuera tan sencillo ponerse a pensar que voy a criar una persona en contra de su propio deseo, su propia voluntad, y bueno, es lo que yo proyecto como familia. Y esto no sucede en la realidad. Y otra de las cosas que aparece es pensar que las infancias trans son un tema nuevo, ¿no? Y todas las personas trans que ustedes seguramente han escuchado, han conocido, tendrán vínculo, fuimos niñas. La diferencia es que ahora se habla, la diferencia es que ahora hay familias que van y pelean por una ESI, hay familias que se organizan, hay familias que salen a los medios de comunicación y que sienten orgullo. Nuestras familias tuvimos otras trayectorias, otros recorridos, pero fuimos niñas igual. Pero antes no había muchas posibilidades de que la palabra trans, no sé, recuerdo mi infancia en mi pueblo, ni existía, no era una posibilidad que me nombre de esa manera porque no estaba dentro del imaginario posible para mí. Pero las infancias siempre existieron, y como siempre existieron, y gracias a la lucha y muchas veces a los relatos que podemos encontrar en muchas compañeras y compañeros, es que hoy hay un montón de familias que entienden o que al menos se permiten problematizar qué es lo que está sucediendo. Porque hubo muchos años y muchas personas trans anteriormente a estas infancias que pusieron el cuerpo y que se pusieron a nombrar aquello que les pasaba. Y a un costo altísimo. Pensemos que los últimos informes, las últimas estadísticas siguen diciendo que las personas trans somos expulsadas de nuestros hogares a partir de los 12, 13 años. Esto sigue pasando en la actualidad con la ley de identidad de género. Entonces, si bien hemos avanzado un montón y podemos entender que hoy hay un montón de familias que acompañan, que abrazan, que se organizan, todavía estamos lejos de poder entender lo complejo y lo profundo que es la identidad para una persona. Y que son procesos, porque también nos vamos para el otro lado, entonces estamos buscando potencialmente niñas trans, ¿no? Entonces, bueno, como soy piola y veo a un niño que entonces no se identifica con aquellos objetos que supuestamente, bueno, ya empiezo a ponerle un cartel y en realidad lo que hay que empezar a deconstruir es ese binario y dejar que las infancias sean libres. Y esto lo decimos, lo repetimos y sentimos que estamos a favor, pero después cuando un niño viene y nos dice a los adultos, no quiero eso, no quiero ir a tal lugar, no me quiero vestir de esta manera. No. Bueno, alguien tiene que ejercer la autoridad, ¿no? Entonces, lo interesante de poder
pensar estos temas de infancias es también pensar en las infancias cis, no solo en las infancias trans. Porque las niñas trans están comunicando claramente, a pesar de que te vas a poner a todos los adultos de referencia en contra. Vuelvo a repetir esto, no es que vos decís sos trans o empezás a elegir otras cosas y les adultos vienen, te abrazan y entonces te dicen, bueno, vamos a cambiar la ropa y vamos... Esto no sucede, no es la realidad. Hay mucho sufrimiento por parte de las familias, porque no entienden básicamente, y lo primero que piensan es que hicieron algo mal. Esta es una pregunta como... Después, obviamente, hay como una... hay muchos psicólogos y psicólogas que hablan de que es un duelo como matar a una persona literalmente, ¿no? Todo eso que proyectaste que iba a ser tu hijo o tu hija, bueno, no va a estar, no va a ser así. Y las familias lo viven como de esa forma, como que dejaste de ser vos. No dejamos de ser nosotros, simplemente nos identificamos o nos sentimos de otra manera. Pero eso hace que pareciera ser que te desconocen profundamente. Entonces, en esto que les decía de poder empezar a problematizar las infancias cis, tiene que ver con esto, ¿no? Con que no hay una libertad para que las niñas puedan realmente jugar, divertirse, identificarse con una infinidad de objetos, sino por el contrario, todas las instituciones y en nuestro pensamiento seguimos teniendo esta mirada muy binaria. Y esto es lo que hace que, bueno, quieras otra cosa y venga el reto y venga... En muchos lugares todavía la forma de corregir a un niño sigue siendo la violencia. Esto también sucede. Entonces, como práctica profesional, es más que interesante poder tener una escucha súper activa, ¿sí? Tener conocimiento qué es lo que dice la ley de identidad de género, porque hoy tenemos un marco legal y esto también es súper importante, ya hace más de 7 años. ¿Y qué es lo que dice la ley de identidad de género en su artículo 5? Dice que el Estado garantiza la identidad de género de las personas menores de 18 años. Después viene la modificación del Código Civil y Comercial, pero la ley de identidad de género todavía, y también con los cambios de gestiones que hubo, no se ayornó a la modificación del Código Civil y Comercial, porque en realidad ya el Código Civil y Comercial habla de personas de 16 años. Ya a los 16, digo, el Estado te permite votar, pero todavía te exige que tengas que ir con tus tutores legales a decir quién sos a los 16 años, en donde ya está... Pero bueno, esto sigue pasando. Y te piden solamente 3 requisitos. El consentimiento informado de la persona, que es el más importante, el acompañamiento de tus tutores legales y además de eso, la figura de un abogado o una abogada preferentemente especializado en derechos del niño, la niña y los adolescentes. Y esto preferentemente es muy importante porque hay muchos registros que dicen, bueno, el abogado o la abogada no está anotado en la nómina que hay de abogados del niño. No en todas las provincias existe la figura del abogado del niño y la niña. Entonces, también ahí la ley puede decir una cosa, pero después sabemos que en la práctica diaria no en todos los territorios tenemos las mismas herramientas. Entonces, no puede ser un obstáculo para poder hacer el cambio registral. Si la persona tiene estos 3 requisitos, es un acto administrativo. ¿Qué quiere decir? Que el registro lo único que tiene que hacer es verificar que se cumplan los 3 requisitos. Se llena una planilla en donde va a firmar quién sea el abogado o la abogada, tutores legales, y va a firmar también la persona trans. Y esto del consentimiento informado tiene que ver con que esa persona tiene que expresar claramente y tiene que entender qué es un cambio registral. Y acá es donde vienen algunas dudas, porque niños cis a los 5 o 6 años tal vez no tienen noción de lo que es un documento, de lo que es una partida de nacimiento. Ustedes capaz que dicen, yo le pregunto a mi hijo o a mi hija de 5 o 6 años qué es un documento y no sabe. Y es real, porque a través de ese documento nunca sufrió ningún tipo de violencia. No hay nada que en ese documento, nada que ese documento contenga que genere una contradicción. Sin embargo, para las personas trans tenemos como registro de qué es un documento, porque sabemos que a través de ese documento nos nombran, nos llaman, nos atienden de una forma distinta. Y acá entramos en un lugar en donde ya ni siquiera es lo que nos diga la ley, es pensar
que los niños y las niñas tienen sentimientos, tienen sus trayectorias, sus recorridos, y es creer lo que están diciendo. Es tan difícil y tan sencillo como eso. Y eso es lo que más nos cuesta, porque nos rompe con todos los esquemas y empezamos a buscar y decir, bueno, desde nuestra organización Capicúa acompañamos un cambio registral de un niño de 4 años. Fue una decisión política no hacer, obviamente, ningún tipo de exposición de la familia, mucho menos del niño, y ni siquiera salir a contarlo, que en realidad es el más chico a nivel mundial. Fue ahora hace poco. Y un niño de 4 años es esto. O le crees o no le crees. Y yo entiendo que puede generar dudas, pero cuando conoces a la persona te das cuenta que las dudas son del resto, no del niño. Después te dicen, bueno, pero lo puede sostener. Tiene 4 años. Sabe quién es, cómo se llama, cómo quiere que lo nombren, pero no le podés exigir que se va a parar frente a un funcionario público a decir, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal, no me identifico con el sexo que me fue asignado al momento de nacimiento, entonces necesito un acto administrativo. Tiene 4 años, lo va a expresar con palabras, con formas, ¿no? De cualquier niña de 4 años. Entonces también estas cosas tenemos que tener en cuenta. Bueno, no está muy seguro, sí, tal vez tiene que tener algunos encuentros con esos adultos o esas adultas que le están preguntando porque no tiene básicamente confianza, y cualquier niño a los 4 o 5 años con adultos que no conoce, ¿qué es lo que va a hacer? Le da vergüenza, no va a querer hablar, no va a querer contestar. Y después empiezan a aparecer otras variables que tienen que ver cuando hay un cruce con personas, por ejemplo, con respecto a, vamos a decir, a tener algún tipo de patología o algo que tenga que ver con su salud mental. Ahí también la ley de identidad de género se empieza a judicializar, ya ahí no se quiere hacer un acto administrativo, ¿no? Entonces se empiezan a cruzar una serie de variables que las tenemos que tener en cuenta, y que cuando estamos hablando de infancias es sumamente importante entender que el proceso de identidad tal vez tiene que ver y tal vez no tiene que ver con otros procesos que esa persona esté llevando adelante. Sin dudas, el reconocimiento de la identidad va a ser una carga menos, pero no puede ser motivo alguna otra cosa que la persona esté atravesando para no reconocer esa identidad. Y esto es algo que también suele suceder mucho. También en las infancias se van a encontrar con algunos adultos que creen que cosas insólitas, como por ejemplo una familia que me decía, raro porque quien se acerca es el papá, la mayoría de las veces quien se acerca a pedir información son las madres. Y en este caso era un papá de un pueblo. Entonces, cuando hablo con su expareja, y bueno, viendo más o menos cómo venía el terreno, me dice que en realidad el padre le estaba metiendo esas cosas en la cabeza a su hija porque le había ganado el juicio de mantención de alimentos. Entonces, que la forma de castigarla era decir que su hija era trans. Una imaginación, ¿no? Entonces, es tan fuerte la negación, no es tan fuerte pensar que tiene que ver con el problema de los adultos y no escuchar a la persona que está ahí, que nos vamos totalmente de eje, ¿no? Y ahí había una persona que se estaba manifestando y que, claro, en este caso la madre me decía, no, pero a mí no me lo dice. ¿Y cómo te lo va a decir si te tiene miedo? Claro que no te lo va a expresar. Lo vas a expresar frente a aquellas personas que sentís que al menos no te van a retar, no te van a, no sé, hacer vestir de otra manera. Y son cosas tan básicas como esta. Entonces, esto de la escucha y del poder, sobre todo, llevar calma y decir que son procesos. Es un proceso para la familia y es un proceso también para la propia persona que lo está expresando y que lo está viviendo. Y como todo proceso va a tener momentos de tensión, va a tener momentos de incertidumbre, y tampoco le podemos pedir o se puede seguir pidiendo a las personas trans que tengamos todas las definiciones que el resto necesita para tener garantías de que efectivamente somos. No, como cualquier otra persona, nos vamos repensando y nos vamos construyendo. Lo que no podemos pensar es que esa persona tiene que esperar a que el resto entienda para poder, ¿no?, transitar su propia identidad de género. Y esto también es algo que sucede mucho. Bueno, le tenés que dar tiempo a tu familia. Hace 33 años que estoy esperando que... Y pensemos en todas las cosas que atravesamos en las distintas etapas de la vida y todas las cosas
que vuelvo a decir, nosotros fuimos niñas trans, todas las cosas que ya pasaron y que no pudiste vivir. Y eso es algo que no vuelve. Y por eso la urgencia, porque estas infancias que hoy sí tienen familias, primero se quedan en las escuelas, con todas las contradicciones, con todo lo que haya que cambiar de la ESI, de entender los cuerpos, pero están en la escuela. ¿Les pasa algo? Alguien tiene una situación de violencia, de discriminación, y hay una madre que va a ir, que se va a quejar, que va a hacer respetar los derechos de su hija o de su hijo, ¿sí? Nosotros y nosotras cuando venían y te ponían amonestaciones o te mandaban notas, en el caso de varones trans era siempre palabras como marimacho, no te dejaban hacer educación física porque estaba dividido, obviamente es por género. No todas estas cosas sucedían, siempre sucedieron. ¿Qué hacía tu familia? Te ponían la nota, te mandaban, y encima cuando llegabas a tu casa no querías ni mostrar el cuaderno porque sabías que lejos de entender algo, ¿qué te iban a decir? Tienes razón, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Sos una señorita, sos una nena, te tenés que comportar así o allá. Y todos esos juegos y todas esas cosas que te van metiendo en la cabeza y que van haciendo que uno se vaya cerrando y que no quiera compartirlo. Son etapas de la vida que ya pasaron y que lo que pasó y lo que no pudiste vivir en ese momento no lo vas a volver a vivir. Tal vez vas a vivir otras cosas, pero no eso. Y esto es lo interesante de pensar el acompañamiento de las infancias. Porque pienso en la cantidad de compañeras que, por ejemplo, no se pudieron ir de viaje egresado. Y ustedes habrán ido de viaje egresado seguramente, más de una y más de uno, y la cantidad de anécdotas que te quedan de un viaje egresado. De haber ido a las fiestas de 15, de haber podido, no sé, compartir un montón de cosas que las personas trans, por el simple hecho de ser trans, no las pudimos vivir. Y que estas infancias que están ahora y que tienen una ley y que tienen familia, sí van a poder transitar todo eso. Y eso es lo interesante y lo magnífico, cómo impacta en la vida cotidiana de las personas. Porque después podemos estar discutiendo mucho tiempo, si es acertado, si hay que pedir una cosa más, si hay que... Bueno, existe el Congreso de la Nación, se pueden presentar proyectos, siempre toda ley puede mejorar, ¿no? Como tiene que mejorar la ESI, que también lo sabemos, los contenidos, la mirada, cómo repensamos las cuestiones corporales, pero desde un piso, desde una base, de ahí profundizar todos los cambios que sean necesarios y todos los debates que sean necesarios. Y el acompañamiento es lo primero y principal, y sobre todo en el campo de la salud mental, que es donde se va a acudir en busca de alguna respuesta. Si va una familia con niveles de angustia porque no sabe qué es lo que le pasa a su hijo, no sabe qué es lo que le pasa a su hija y se encuentra con un profesional, con una profesional en donde hay una escucha y en donde le dice sí, posiblemente, vamos a ver, tranquila, no pasa nada, ¿no? No decirle, no, entonces, potencialmente, y todo lo que conocemos desde los medios de comunicación que hablan de lo trans y lo travesti, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Si todo lo que ves en los medios de comunicación tiene que ver con algo negativo, claro, tu familia, ¿por qué va a querer que su hijo, que su hija tenga que transitar eso? Nadie lo quisiera. Se van cambiando estos paradigmas y hoy tenemos una novela, ¿no?, en donde hay un montón de compañeras trans, y lo que está bueno que además son personas trans efectivamente, actrices, y que estén en ese espacio. Y cómo es, no sé de qué muy bien va la novela, solo en todas las notas salen, ¿no?, como que hay personas trans, ¿no?, como que la novedad sigue siendo, no sé de qué va la historia, pero ya leí varias entrevistas que tiene que ver con, bienvenido sea, ¿no?, visibilizar y demás. Pero es esto, recién hace muy pocos años empiezan a aparecer otras historias trans y a contar como... Ya pasó en la TV pública, no sé si ustedes recuerdan La viuda de Rafael. No sé si la vieron, con Camila Sosa Villada. Se las recomiendo. La viuda de Rafael fue la primera novela. Después de que se había aprobado la ley de matrimonio igualitario, sale esta... Sí, es una novela corta, tiene pocos capítulos, en la TV pública. Con lo que eso implica, ¿no?, que en un montón de lugares donde no tenés cable, por distintos motivos, la TV pública siempre engancha la antena, ¿no? Entonces es como el canal que se ve en muchos lugares, y que a las 10 de la noche la novela sea con la protagonista una construcción trans femenina es sumamente potente.
Pero esto no hace muchos años que aparece. Para nuestras familias fue criarnos como pudieron, como les salió. Y después cómo contribuimos como sociedad a modificar determinadas prácticas. Porque es más fácil señalar que tratar de entender qué es lo que es otra persona. Y también hay un deber ser de la maternidad y la paternidad que es muy fuerte, y eso les pasa a nuestras familias. Esto que yo les hablaba de la culpa. Nuestras familias piensan que hicieron algo mal, que entonces nos fomentaron algo y que a partir de eso... Y también lo difícil que es para nuestras propias familias tener que plantearlo hacia adentro, hacia el interior de las familias. No sé cómo será en el caso de ustedes. Mi familia no es que es militante, ni que es feminista, ni mucho menos. Que vaya terminando. Ah, sí. Qué letra chiquitita. Ya termino. Entonces, para finalizar y retomando un poco lo que les decía en esta pregunta de cuándo una persona puede efectivamente sostener cuál es su identidad de género, cuando la persona lo diga. Una vez que la persona lo comunica, ya no hay nada que el resto pueda hacer. Cuando una persona trans dice que se siente, que quiere ser nombrado o nombrada de determinada manera, ya no hay nada que los adultos y las adultas puedan hacer para que eso se modifique. Lo único que pueden hacer es escuchar, es abrazar y es acompañar. No hay una edad, puede ser a los 4, puede ser a los 5, puede ser a los 13, puede ser a los 60, ¿sí? Y tampoco esperen los estereotipos de género cuando esa persona lo comunique. Hoy una de las preguntas que estábamos charlando previo a empezar la mesa era, bueno, ¿la ley de identidad de género argentina reconoce personas que no se identifiquen dentro del binario? La respuesta es sí. Porque es el reconocimiento de la identidad de género. Yo me puedo identificar y decir que soy un varón, me puedo identificar como mujer o no me puedo identificar con ninguna de esas dos categorías. Y ya hay 2 casos en la provincia de Mendoza en donde el registro de las personas provincial emitió 2 partidas de nacimiento sin género, porque las personas no se identifican con ninguno de los dos. Ahora está el problema con el RENAPER, porque las partidas de nacimiento son provinciales y los documentos, el Documento Nacional de Identidad de Género, lo tenés que tramitar en el RENAPER, que es un organismo nacional. Lo mismo pasó con un pedido en la ciudad de Buenos Aires de una femineidad travesti, que fue aceptada, pero como ya tenía previo el cambio registral, ahora sigue estando en una instancia judicial. Entonces empiezan, vuelvo a repetir, no de ahora, sino que ahora se visibilizan. Y hay un montón de personas que son no binarias, de género fluido, que no les interesa seguir sosteniendo esto, que entonces partiste de un lugar y te vas para el otro. Y esto también es algo, y con esto termino, no piensen en personas trans, ¿sí? Con esto binario, decir, entonces antes eras una mujer que ahora querés ser hombre, o te sentís hombre. O eras un hombre que ahora querés ser una mujer. Las personas trans nunca nos identificamos con esas categorías. Esas fueron categorías que se asignaron. Yo nunca me identifiqué. A mí nadie me preguntó si yo era una mujer o me identificaba con una mujer. A mí me criaron como tal, me pusieron un nombre, porque los nombres tienen género, la mayoría en nuestra sociedad, y dijeron que yo era eso. Yo nunca me identifiqué. Y esto es importante, no es de acá a acá o de acá a acá. ¿Sí? Las personas trans existimos siempre y obviamente invitarles a que repensemos el binario de género y la heteronormatividad, no solo desde el movimiento de la diversidad sexual, sino también desde aquellas personas que también son parte de la diversidad sexual, aunque algunos todavía no se dieron cuenta, ¿sí? Y repensar la heterosexualidad, repensar las relaciones y repensar los vínculos, porque ahí es donde está la clave para modificar. Nosotros ya aportamos un montón, ahora le toca al resto. Gracias. Tenés que ir. 3:30 me tengo que ir porque tengo algo que... Bueno, 3:30 la dejamos ahora primero. Si me dejan... Sí. Wow, gracias, bueno, Pablo. Perdón. La presento entonces ahora, invertimos Sí, los términos. Una aclaración nada más. Estaba invitada a esta mesa Graciela Morgade, pero avisó...
pero avisó, Graciela Morgade estaba invitada a esta mesa, pero avisó hace un par de días que le era imposible asistir. Así que bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Dora Barrancos. ¿Te presentás vos rapidito? Sí, rápido, porque si no llegamos al precámbrico, así que va a ser más fácil. No, yo soy Dora Barrancos, soy socióloga, historiadora, feminista. Bueno, muchísimas gracias que nos hayan reunido acá en este 40 aniversario. Entonces, mis reflexiones, primero quiero felicitar a Alan porque efectivamente acababa de decirle que yo he mencionado su texto, uno de sus textos muy bellos en donde Alan recuerda y evoca su tránsito por la escuela. Entonces, tal como ha dicho él, no hay edades para una sensibilidad nueva, para una percepción nueva. Y como dice una notable stand-up hace poco, lesbiana ella, sáquense de la cabeza que uno elige algo, como si fuera al súper y eligiera una determinada orientación, un modo sexo social y todas esas cuestiones. Yo quería decirles rápidamente, pero acá hay una platea que sabe mucho de esto, que la familia es una construcción completamente humana y cultural, que no está provista en ningún sentido de la naturaleza y que esa agregación muy temprana de vínculos se acierta ya lejos en el panorama de nuestra hominización y que tiene cambios, había una agregación extraordinaria. Es imposible pensar una pareja neolocal en el neolítico inferior, porque lo que hay es agregación. Y lo que va agregando, desde luego, son lazos primero biológicos, pero luego esos lazos ya no eran biológicos, eran de cierta consanguinidad, porque en realidad el grupo humano tenía que estar lo más unido y coheso posible, porque eran circunstantes de enorme labilidad. Por lo tanto, esto de construir lazos fue inclusive aún en épocas tan lejanas, fue lazos con una cierta relación, luego clánica, etcétera, ha sido muy analizado. El siglo XIX fue el primer siglo que nos prodigó malos y buenos trabajos acerca de los orígenes de la familia. Bueno, hay un texto notable que es el de Federico Engels, que más allá de los errores que hoy podemos encontrar, es un texto sustantivo porque nos da además algunas notas fundamentales acerca de la creación del patriarcado. En el caso de Engels, un patriarcado que se asienta sobre la patrimonialidad de cosas y de gentes. Entonces, el invento de la propiedad privada era para Engels exactamente el momento, y ahí una cartografía extraordinaria del nacimiento del patriarcado. Bueno, después enjundiosas obras feministas hicieron una modificación. El patriarcado es anterior al modo patrimonial. Modo patrimonial que no tiene nada que ver con el patrimonio burgués de los siglos conocidos. El patrimonio es clánico. La propiedad privada es una propiedad colectiva en términos, ¿no? Juego justamente con la paradoja, porque es un clan el que se hace con bienes y se hace de recursos y se hace de rebaños y se hace de personas. ¿Quiénes son las primeras? Las mujeres. Y luego ustedes saben muy bien esa circunstancia extraordinaria que no está datada, que no sabemos en qué momento sobreviene, pero es por ahí, y es la creación del orden simbólico y los tabúes y todo lo que ha sido construido en términos justamente de un asentamiento que ya es solidario con la idea muy revelada de que hay algunos en los grupos humanos que están por encima de otros grupos, ¿no? Tal las relaciones de género que tanto ponderan acerca de la construcción del patriarcado, pero la construcción del patriarcado, dígase, es una construcción sobre las mujeres y sobre les débiles.
Esto es el patriarcado, ¿no? Es decir, la infancia es un depósito patriarcal, las mujeres son el depósito patriarcal, lesotres son el depósito patriarcal. Lesotres que no tienen mucho que ver con lesotres de hoy. Punto 2. La familia conyugal moderna, sin embargo, es un gran invento del Código Civil. Es un gran invento, es una gran utopía, porque aún en el momento de emergencia del Código Civil que nosotros patrocinamos en su momento a finales del siglo XIX, es el Código Civil francés, es el llamado Código Napoleónico, el que marca tan ritualmente, para que nadie tenga ninguna duda, cómo es el fenómeno patriarcal en la vida conyugal. Pero en realidad, bien visto, es el ordenamiento general de la sociedad. El Código Civil, siempre lo digo, el orden jurídico es la clave vertebral del Estado moderno. El Estado moderno es patriarcal, el Código Civil es el autorizante patriarcal jurídico y por lo tanto he ahí inventada la conyugalidad heteronormativa, etcétera, etcétera, del presente. En el pasado ha habido evidentemente relaciones promiscuas, no promiscuas, etcétera, y ha habido mucha relación no heterosexual precisamente. Ocurre que cada sociedad le da significado según temporalidades de las conductas homosexuales, según los sujetos de la conducta homosexual, etcétera. Pero en general todas las sociedades saben muy bien este fenómeno y saben el fenómeno de ciertos cambios travestidos de la sociedad. Esto es lo más extraordinario. El carnaval ha sido y probablemente será el recurso de la visibilidad y de una cierta legitimidad del cambio sexogenérico o de oportunidades. O sea, el carnaval es yo diría un gran instituto por el cual efectivamente la sociedad soporta muy bien lo que también siempre hubo. Siempre hubo personas travestidas, siempre las hubo. Es más, algunas pudieron hasta escamotear esto porque se fueron no del barrio, se fueron de una nación inclusive. Pero bueno, lo que me gustaría decirles es que la familia conyugal moderna, esa de la utopía, obviamente también enciende los imaginarios científicos. Todos los imaginarios científicos del siglo XIX son patriarcales y todos los imaginarios científicos, la biología, en fin, la sociología que nace, la historia, tiene una tentativa reproductora autorizante respecto de esta noción que se va a basar efectivamente en la heteronormatividad, etc. Y como el siglo XIX es absolutamente escandaloso en términos de configuraciones debidas a la situación masculina y femenina, digo, es escandaloso porque ninguno de los otros siglos fue tan atrevido en materia de patriarcado como el siglo XIX. Primero porque plasmó en el orden jurídico. Entonces, este atrevimiento no existía antes, sí. Antes del Código Napoleónico hubo otros códigos que tocaron en la misma circunstancia, ¿no? El Código Napoleónico no fue el primero en la sanción prescriptiva varón-mujer y lo que debían y cuáles eran las obligaciones de los varones y cuáles eran las obligaciones de las mujeres. Pero entonces el siglo XIX es patético en esto y es el siglo, digamos, que va a apuntalar fuertemente aún más la utopía de la conyugalidad, etcétera. Pero digo, es extraordinario porque es una utopía que emerge dentro de un enorme debate, digo debate, no debate teórico, sí hubo muchos sociólogos que debaten la familia, sobre todo a fin del siglo XIX, pero mucha tensión en orden a la familia troncal, la familia, efectivamente, la familia patriarcal, la familia troncal, la neolocalidad, etcétera. En general, aquellas familias, la hija venía a vivir con los padres, depende también de los lugares, etcétera, etcétera. En los medios urbanos
y dentro del segmento burgués, obviamente, se estilizaron notablemente las configuraciones de la familia cada vez más apegada al mandato codificado. Pero bueno, no era la familia conyugal la de 2 solos niños, porque en el siglo XIX las familias tenían todavía muchos niños y niñas y niñes, pero esto es lo que migró, su sentido migró inclusive hasta gran parte del siglo XX. Y ahora estamos en unas configuraciones convulsivas nuevas, en unas configuraciones de convulsión nueva. El orden jurídico está un poco como muy convulsionado, ¿no? Pero es notable, yo siempre voy a decir que increíblemente el orden jurídico se alteró antes que el imaginario promedio de nuestra sociedad. Es una cosa extraordinaria. ¿Por qué lo digo? Porque menos mal que los derechos humanos, los derechos personalísimos, son derechos personalísimos. Acá hay gente seguramente de derecho, sabe mucho más que yo de esto. Son derechos invulnerables, son derechos de base, son derechos que se aproximan a los llamados derechos naturales, pero que tienen obviamente una idea de fundamental de garantía constitucional, son como pre-orden positivo, porque implican justamente identidades vertebrales en la condición humana, ¿no? En nuestra condición. Entonces, los derechos personalísimos, si se pudieran plebiscitar, menos mal que hay una gran prudencia, hay gente un poco alocada, pero hay una gran prudencia, sobre todo en el campo del derecho, que dice que estos derechos no se pueden plebiscitar. Nosotros no podemos plebiscitar si la gente negra es igual a la gente blanca en derechos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si se plebiscita, se lesiona el derecho. En el propio acto de plebiscitar hay una lesión profunda del derecho. Entonces, imaginemos otras cuestiones, la plebiscitación de la ley de identidad de género. ¿Qué hubiera ocurrido? Mejor no pensar, y qué suerte que los derechos humanos fundamentales y los derechos personalísimos están acogidos. Los derechos humanos son un plexo de derechos, los derechos sociales están dentro de los derechos humanos, no hay que olvidarse, pero entonces estos derechos son fundamentales, inalienables, y evidente que alguna vez cuando se sancionó la ley de identidad de género nos reíamos un poco porque decíamos menos mal que algunas y algunos no saben lo que votaron. Entonces, lo digo de manera paradójica porque esto tiene consecuencias extraordinarias. Va a tener consecuencias nada menos sobre qué. Ay, los benditos plexos de familiaridad binaria, las relaciones que derivan de efectivamente la ya no necesaria consanguinidad. Nuestro país ya tiene una ley importante que debe ser modificada, la adopción, etcétera, etcétera, y algunas otras en debate, pero bueno, lo que quiero decir es que estamos frente a familias, y me encanta que ustedes llamen familias. La familia no se dice en singular, nunca fue en singular, además jamás hubo la familia. Cuando era troncal era el familión, en todo caso familiones, ¿no? Entonces, siempre ha habido familias, ha habido familias de la casa grande, la casa chica, la otra y la otra. Preguntémosle a los varones tan patriarcales, y no solamente de nuestro interior un poco bravío, sino de acá, de las zonas más urbanas, cómo simulaban tener la casa y la casita. Entonces, a menudo esto ha venido a cuento en términos de relaciones de sucesión, ¿no? Cuando vino la sucesión, algunas familias se dieron cuenta que eran recontra ensambladas desde antes, pero no se habían dado cuenta hasta ese momento. El ensamblaje, las fórmulas que tenemos hoy, derivan en una situación, y con lo que ya quiero terminar. Efectivamente, la niñez, alguna vez lo he dicho, y no es demasiado glamoroso ni demasiado importante, la niñez necesita dos y solo dos condiciones: autenticidad y afecto. Eso es lo que necesita una niña, un niño, un niñe.
Autenticidad y afecto. Si alguien miente, si es fraudulento, evidentemente la niñez se apega extraordinariamente a las órdenes de verdad. Es impresionante. La niñez tiene un sentido del orden de verdad extraordinario. Ustedes no han visto, ustedes no han sido sorprendidos con la verdad de nuestras nietas, nietos, de sus hijos y hijas cuando ponen verdaderamente el espejo de ustedes. Yo tengo algunas anécdotas que son muy triviales, no las voy a contar. Entonces, no las voy a contar. Pero lo que quiero decir es que la niñez tiene, hay una cierta, voy a decir algo torpe, inmanencia en torno de lo que espeja como verdad. Los niños se dan cuenta. Y la otra cuestión, también los niños se dan cuenta cuando no hay afecto. Entonces, afectividad es lo que necesitamos. Y eso lo prodigan lazos. Lazos que, sí, los llamamos lazos familiares. Pero la gente hoy opta. ¿No les ha pasado a ustedes decir, ay, me encantaría ser tu hija, yo soy tu hija? O yo me encanta ser tu nieto, tu nieta. Es buenísimo, ¿no? Porque estamos adoptando figuras vinculares. Los vínculos son fundamentales en la condición humana. Los vínculos son fundamentales. Ahora, no las relaciones ligadas a normativas morales hetero o por ahí. Eso no es lo que interesa a la vertebración de la condición humana. La condición humana necesita vínculos, es el único ser de toda la naturaleza, que ya no es más naturanda, porque cada vez hay más cultura, es el único ser que no puede andar apenas nace. Una pulga sale corriendo, una cucaracha sale, un potrillito, y hay una cosa notable. Aunque seamos muy expertos, cada vez más parece ser que nuestras crías van saliendo cada vez más espabiladas, ¿no? Parecería ser, ¿no? Obviamente eso debe ser por una serie compleja de circunstancias, pero está ocurriendo eso notablemente. Pero evidentemente muy difícil puede alcanzar el autocuidado. Y hay algo novedoso, que no deja de ser paradójico, pero al mismo tiempo lo debemos celebrar. Por imperio de los mismos derechos que ha conquistado nuestra cultura progresista, el imperio de los derechos es un imperio notable. La niñez ganó su estatuto, la adolescencia tiene su estatuto, la juventud tiene un estatuto. Y allí voy a decir de nuevo el chiste que me gusta decir. Es más, somos tan solidarios las madres especialmente, pero los padres cada vez más, con ese estatuto de la juventud que ustedes saben que la adolescencia termina cuando termina la postdoctoral del CONICET. Ahí terminó la adolescencia en este país. Entonces lo que quiero decir es que ahí hay derechos. Estamos prohijando derechos. Queremos que haya más felicidad, más derechos. Es notable. Por lo tanto, es increíble, y lo dice una feminista, me he dado cuenta que cada vez más extendemos el maternaje a todo lo que da porque pensamos, no, mejor es que termine de estudiar, mejor es que... Nadie le exige demasiado a un joven que tiene 38 años y vive con los padres hoy día. Entonces, dicho esto, con mucha honra, es que me propongo decirles que esto es el Estatuto de Derechos, ¿no? Entonces, no nos quejemos, porque es muy bueno tener derechos y sobre todo de tener vínculos nuevos, otros vínculos, lazos afectivos, es lo que no deben faltar. Lo que no puede faltar es lazo de afectividad. Es lo que en portugués se dice aconchego, ¿no? Es decir, alguien que efectivamente se brinda, pero es de reciprocidad, no por abnegación, no por esas tonterías. Los lazos que sobrevienen a afectividades que no están tramadas en ningún tipo otro, sino en la mera ratio, perdón, porque ratio con afectividad parece que razón y emoción no se dan. Necesitamos mucha vida emocional en el conocimiento, obviamente. Entonces,
Me gusta mucho que se llame familias, y siempre hay que ponderar familias y cada vez con más eses, y cada vez más y más, porque efectivamente estamos en un momento notable. Es la primera vez, eso sí, es la primera vez que las sociedades, las nuestras, las occidentales, están viviendo frente a un espectáculo de completa legitimidad de las otredades. Y en algunos casos eso alcanza parámetros jurídicos, en otros alcanzan solamente los estatutos constitucionales. En algunos países no existe la identidad de género, pero existe una prerrogativa constitucional importante que le da cobijo a todas las formulaciones. Bueno, quién sabe, no hay que asustarse, pero yo creo que Virginia Woolf, que fue tan avesada y tan pionera en una serie, sobre todo en historia de las mujeres, inimaginable lo que Virginia supo todavía en la década de 1920 y después, obviamente, cuando hizo un cuarto propio que analizó y estudió y que muchísimas de sus conclusiones no han sido derrocadas. Pero Virginia Woolf tiene algo notable que yo sé que perturba mucho, sobre todo a la corporación psicoanalista. A la corporación psicoanalista, y lo digo con mucho cariño, porque yo tengo mucha devoción, está en diástole y sístole respecto de qué hacer con aquellos núcleos macizos. Entonces, cómo hacerle a la perspectiva de género y estas cuestiones. Pero en fin, y sobre todo lo que quiero decir que, bueno, hétero seguramente va a existir y existirán otras fórmulas junto con y al mismo tiempo que, etcétera, etcétera. Y tal vez en algún momento en la historia que yo no voy a ver, eso estoy segurísima, se cumplirá lo que Virginia Woolf vaticinó. Ella dice en un cuarto propio, al final, una suerte de precipitado, que en general lo leemos rápido, y ella dice, bueno, habrá un momento en que todas estas diatribas estarán congeladas definitivamente. Que no será necesario, obviamente, la causa feminista, no lo dice así, dice la lettre féminine. ¿Por qué? Bueno, porque quién sabe, el mundo ya no tendrá ominosas circunstancias de varón-mujer y lo que se torna diaspórico y lo que evade. Ya no existirá probablemente esta configuración que me permite ahora ser feminista y luchar por los derechos de las mujeres de una cierta consideración que no es óntica, sino sociocultural. Y ella dice, porque seguramente alguna vez solo habló androginia. Voilà. Muchas gracias. ¿Te gustó? Sí, pero te presento. Bueno, ahora le damos la palabra. Con micrófono mejor. Mejor, sí. Le damos la palabra a Pablo Farneda, que es doctor en Teoría e Historia de las Artes, licenciado en Comunicación Social, docente e investigador de grado y posgrado en distintas universidades del país, integrante de la agrupación Capicúa Diversidad. Ahí está. ¿Ahí está nomás? Sí. Bueno, entonces, si está ahí nomás, tiene más, pero vamos, agrego que tenemos el orgullo de que forma parte de nuestro equipo docente de Fundación Familia y Pareja. Total. Bueno, agarro este micrófono. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un honor estar en esta mesa con dos personas a las que admiro tanto, como Dora y como Alan, que además es mi amigo querido. Bueno, qué tema, ¿no? Terminé la beca postdoctoral, así que siento que eso es como un acto de maduración impresionante. Terminó mi adolescencia, estoy muy contento, quiero decir que es algo muy hermoso que me ha pasado en los últimos años. ¿Qué contarles? Les voy a contar un poco
qué cosas estuve pensando para este encuentro, que tiene que ver fundamentalmente con mis temas de investigación, con mis intereses que tienen que ver con los cuerpos, ¿no? Algo que pensamos mucho en Capicúa, en esta agrupación que formamos, parte Alan, Tomás, que también está acá, tiene que ver muchas veces con invertir las preguntas, ¿no? Muchas veces nos invitan a hablar en un montón de instituciones, en equipos de salud de distintos hospitales, en escuelas, con la pregunta curiosa acerca de qué es lo trans, ¿no? Con la pregunta curiosa acerca de qué es la diversidad. Y nosotros tendemos a hacer este juego que hizo ya Alan al principio, que es invertir la pregunta, ¿no? Y preguntar, tal vez el desafío es preguntar cómo es que se ha configurado y conformado esto que nos parece tan natural, que es lo cis. Como yo amo la historia del arte y me dedico a eso, pensé en traerles algunas imágenes que tienen que ver con la historia del arte y con estos modos de configuración, y le puse este título que es Poderes y potencias de la imagen, ¿no? Las imágenes ejercen poderes sobre los cuerpos y también desatan potencias, ¿no? Hay una distinción cualitativa. Y entonces, en vez de buscar imágenes, algo que podría haber hecho muy fácilmente es, por ejemplo, buscar imágenes de lo trans a lo largo de la historia del arte. Está llena, ¿no? Pero sin embargo, yo no quise hacer eso, quise buscar imágenes de los cis. Y para pasear por estas imágenes, muy rápidamente les voy a contar de un concepto que a mí me gusta mucho, que es un concepto de un historiador del arte, que se llama Avi Warburg, un historiador con el que no sé si los conceptos no nos sirven para todo, ¿no? Lo interesante es agarrar los conceptos para hacer algo con ellos. Y él tiene unos conceptos que a mí me resultan muy estimulantes. Él tiene un concepto que es el de pathos formel, ¿no? Pathos formel, que significa, una traducción sencilla sería fórmula pática, ¿no? Y él va a decir que en las imágenes, en las imágenes de la historia del arte, se anudan formas de sentir, estructuras de sentimiento. Y en general eso pasa en los pequeños detalles de las imágenes, no en lo grande de la imagen, sino allí en el detalle. Y él va buscando distintos pathos formel a lo largo de la historia del arte, y yo me puse a buscar los míos, los que a mí me interesaban. Y les voy a mostrar un par de imágenes que tienen que ver con la corporalidad. Básicamente porque a mí me interesa pensar el arte como una tecnología de los cuerpos. El arte ni representa, ni refleja, ni distorsiona las realidades. El arte es un campo de creación de formas de sentir, de formas de experimentar los cuerpos. Este es mi punto de partida. Y me voy a dos imágenes muy antiguas de la Grecia arcaica, 2.700 años atrás, 2.600 años atrás, ¿no? Las primeras representaciones en tamaño realista que encontramos de cuerpos humanos, de un varón, que se llama Kuros, ¿no? Y en donde vemos ese cuerpo muy esquemático, ¿no? Muy rígido, los brazos extendidos, ¿no? El cuerpo ya es un cuerpo que a mí me encantaría tener, ¿no? Claramente, ya es un cuerpo de gimnasio, claramente, ¿no? Piensen que el gimnasio es una institución griega, ¿no? Adentro del cual nace la academia. Muy interesante, porque para la tradición griega el cultivo del pensamiento viene de la mano del cultivo del cuerpo, más allá de que después podemos agarrar y destrozar esta historia griega tan idealista que nos han contado, pero eso es interesante. Tenemos este cuerpo, ¿no? Muy bien formado, pero lo interesante que tiene este cuerpo de varón es que es un cuerpo de varón desnudo. Cuando encontramos en la misma época una estatua de un cuerpo de mujer llamada Coré, los cuerpos de mujeres aparecen vestidos, ¿no? Desde entonces, o sea, los cuerpos de varones desnudos y los cuerpos de mujeres vestidos. ¿Por qué traigo estas imágenes? Porque estas imágenes son fundantes de nuestras imágenes occidentales. Porque podríamos buscar otras imágenes, por ejemplo, de África. Y claramente las representaciones de los cuerpos en África no tendrían nada que ver con nuestros ideales y con nuestros imaginarios del cuerpo griego, greco-judeo-cristiano, ¿no? Cuando nos vamos a las estatuas de la Grecia clásica, nos encontramos con un Apolo. Acá ya vemos cómo las estatuas se volvieron mucho más móviles, captan el movimiento, la pierna de Apolo, la rodilla torcida, el gesto de dar un paso hacia adelante, mostrándose, ¿no? El brazo extendido mostrándose. Podríamos también jugar con el concepto de género y las telas. Miren, acá hay telas, aquí no. Acá hay géneros, pero el género está en función de
abrir, ¿no? Y demostrarse. Un cuerpo que se muestra, que se celebra y que se disfruta. Mientras que cuando encontramos la primera estatua de la Grecia clásica de una mujer desnuda, es una Afrodita, muy hermosa, la Afrodita de Nido, no es la misma actitud, ¿no? Miren esto. Para nada es la misma actitud. El gesto de la Afrodita de Nido es ocultar. Cuando yo muestro esto, lo que quiero decir es, no es natural el modo que tenemos de experimentar nuestros cuerpos, ni la vergüenza, ni la seducción, ni el disfrute del cuerpo. Hay tecnologías de los cuerpos y el arte es una tecnología de los cuerpos para producir modos de sentir. Entonces, en este gesto de la mano yo encontré un pathos formel. Esa mano sobre el pubis, esa mano sobre la vulva. Si seguimos en la historia del arte, casi 2000 años después, ahí está la mano, ¿no? Ahí sigue estando la mano y la sensación de que hay un cuerpo que tiene que cubrirse, que siente vergüenza, que siente que tiene que ocultarse, que fue descubierto, ¿no? La ninfa sorprendida. Es la historia en la pintura, en la historia del arte, la pintura de la ninfa sorprendida, que tenemos miles de ninfas sorprendidas. Pero a mí me interesa esa mano ahí, porque cuando nos vamos a los años 50, miren dónde está la mano. Ahí, ¿no? Marilyn Monroe, con este mismo juego de seducción, atracción, sonrojarse y avergonzarse. Avi Warburg no era solo un historiador del arte, él era fundamentalmente un historiador de las imágenes, porque es en las imágenes en donde efectivamente se ponen en juego poderes y potencias, ¿no? Y acá vemos los poderes de la imagen, una imagen que nos enseña cómo sentir y cómo experimentar el cuerpo de manera diferencial y binaria a varones y a mujeres. Me salteé varias imágenes ahí, ¿no? Que las pasé muy rápido. El bombonazo este de Marlon Brando, por supuesto, porque acá está el Apolo del siglo XX, ¿no? Él es el Apolo que muestra sus brazos, mientras que Marilyn es la que se cubre, ¿no? Acá había otras dos que son muy hermosas. Me gusta particularmente allí en donde él tiene la postura femenina, ¿no? De un bretel que se cae. Me parece muy interesante esa imagen porque es una imagen que disloca. Y ahora vamos a ir a esto de dislocar y de la dislocación en las imágenes, ¿no? Pero acá había otra que me interesaba mucho, que es una pintura de Durero que es Adán y Eva. Tan simple y sencillo, así como estábamos en esta pintura del Renacimiento de 1480, acá estamos en 1507, Adán y Eva, otra vez dos cuerpos binarios, dos cuerpos ya bien hegemónicos respecto de nuestros parámetros de belleza del cuerpo. Además son rubios, a mí me encanta cuando nos encontramos con Jesús rubio, con Adán y Eva rubio, es hermoso, ¿no? Es hermoso, lo blancos y blancas que somos, por favor. Bueno. Pero es maravilloso, acá también los cuerpos están cubiertos, ¿no? Y bueno, acá tenemos a una Eva. Podemos decir que estos son los poderes de las imágenes que han configurado nuestros modos de sentir, ya lo dije mucho. Y me voy a ir a una imagen que a mí me importa particularmente, que es la de una artista a la que quiero profundamente, una artista trans que se llama Effie Beth, que falleció en 1914 y a la cual me he dedicado a investigar su obra con profusión y con mucho interés. Bueno, me salteo esa y me voy a Effie. Effie se nos presenta en una foto de Nora Lezano sosteniendo una manzana, ¿no? Y es una imagen que efectivamente yo creo que produce, un poco como la de Marlon Brando antes, una dislocación en nuestra percepción y una dislocación en nuestros modos de sentir. Porque es una imagen que no encaja en aquello que fácilmente queremos leer o queremos mirar, ¿no? Que altera nuestra mirada. Y me interesa esto de poder sostener algo de esa dislocación para que sostener la dislocación sea la oportunidad para que una imagen libere sus potencias de creación. Las imágenes no son solo los poderes que recubren los cuerpos, las imágenes también pueden ser potencias de creación de los cuerpos y para los cuerpos. Effie toma el pathos formel de Eva, de la manzana. Miremos la manzana. Ese es un pathos formel, el detalle, ¿no? Toma el pathos formel de Eva y hace otra cosa y lo desafía. Y abre mundos. Fundamentalmente desata potencias de creación. ¿Por qué? Porque es una imagen de insurrección.
porque es la imagen de la insurrección de un cuerpo, ¿no? Me interesa particularmente esta imagen porque uno puede jugar con esto, mírenlas ahí, ¿no? En ese pato formel de la Eva de Durero y la Eva de Efi, o la Eva de Efi de Nora Lezano. También me interesa pensar que tal vez esta Eva es Lilith, ¿no? También me interesa pensar que esta Eva que Efi reinventa es el relato de Lilith, parte de los relatos apócrifos que no entraron dentro de nuestro Génesis y que tiene que ver con esta que no fue creada de una costilla de Adán, sino que fue creada junto con Adán, pero que se fastidiaba mucho, discúlpenme la expresión porque lo voy a decir en un lenguaje muy académico, se fastidiaba mucho porque Adán no sabía coger. Y ese era el gran fastidio de Lilith. El gran fastidio de Lilith era que no la pasaba bien con Adán. Entonces, hay varias versiones del mito de Lilith. Uno es que Lilith se cansa y se va del paraíso porque estaba muy aburrida en el paraíso, ¿no? Efectivamente, Adán quería que ella esté yaciendo abajo en el coito y ella no quería estar abajo. Así que se va del paraíso. Otro de los mitos dice que Dios, como castigo a su rebeldía, la convirtió en esta que está acá, que es la serpiente, ¿no? Que esa serpiente que tienta a Eva con la manzana, esa es Lilith, ¿no? Que en realidad para mí le está diciendo, loca, avivate, escúchame, o sea, te pone en el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y vos estás acá, déjate de joder, ¿no? Como a mí me parece que esa es Lilith, que nos está diciendo de fondo, para mí esta es Efi, que nos está diciendo de fondo, avivémonos de todos los poderes que se ejercen en las imágenes sobre nuestros cuerpos y de todas las potencias que podemos producir desde nuestros cuerpos para crear nuevas imágenes y por eso nuevos mundos, ¿no? Para eso hay que sostener algo de la dislocación, ¿no? La tarea es estética, la tarea es ético-estética, es una tarea ética y estética. Sostener algo de la incomodidad, sostener algo de lo que no encaja, fundamentalmente porque si no rápidamente taponamos con conceptos, con tranquilidades, con sensaciones ya transitadas, ¿no? Algo de esa incomodidad, de esa dislocación. Solo para cerrar, ¿estoy bien? Si cierro, buenísimo. Pensaba en una película de Woody Allen que no puedo proyectar acá, pero que a mí me fascina con todo lo problemático que es Woody Allen, ¿no? Me fascina esta película que se llama Deconstructing Harry, de 1997. Se tradujo, miren qué mal que se traducen las cosas, se tradujo como Los secretos de Harry. No entendieron nada los traductores al español. La película se llama Deconstructing Harry y resulta que acá Robin Williams está filmando una película. Él es un actor y es fundamentalmente un padre de familia y está desenfocado. Y el camarógrafo trata de enfocar la cámara y no se enfoca. Y todos los demás están enfocados, pero él sigue desenfocado. Y entonces llega a su casa desenfocado, ¿no? Y sus hijos le cantan, papá está desenfocado, papá está desenfocado. Y la mujer le pregunta, ¿te sentís bien? ¿Tenés fiebre? Y es tan interesante porque él dice, no, solamente estoy desenfocado, ¿no? Y a mí me parece muy interesante ese fragmento de la película, todo el relato de la película, pero quedarnos con esto de que tal vez hay que sostener algo del desenfoque, algo de la dislocación para dar lugar a nuevas expresiones, para dar lugar a nuevas imágenes, para dar lugar a nuevas sensibilidades y a nuevas experiencias de los cuerpos. Porque si no, rápidamente taponamos los conceptos. De esta manera me parece que es lo más interesante que podemos hacer con los conceptos, que es usarlos para dislocar. Dislocar duele, porque cuando uno piensa en un cuerpo dislocado, efectivamente eso provoca dolor. Y por eso necesitamos abrazo. Porque no podemos pensar solos y solas, porque no podemos atravesar estas dislocaciones de manera solitaria. Necesitamos la red, necesitamos el colectivo para pensar colectivamente y para producir nuevas imágenes. Muchas gracias. Voy a empezar yo, Dora, a hacerte una pregunta. Vos hablaste de configuraciones convulsivas nuevas, ¿no? Y a mí se me cruzó
con una pregunta que nosotros tenemos abierta en este momento acerca de, es una pregunta abierta, de cómo puede ser la construcción de lo común en estos tiempos donde justamente, digamos, está todo tan convulsionado, ¿no? Sí, lo convulsivo me refiero a el craquelé, ¿no? Lo que impacta, lo que conmueve, ¿no? Que produce una convulsión, produce mucho azoramiento, y uno está pensando, por ejemplo, en la estructura de la masculinidad corriente en el figurín patriarcal, ¿no? Le cuesta reaccionar. Ahora, la pregunta tuya, ¿le cuesta reaccionar? No sé si es que le cuesta, digo, entra en una cosa un poco convulsiva, porque requiere todo un reaprendizaje, un corrimiento de códigos que están muy estructurados, ¿no? Muy estructurados. Entonces, lo que vos me preguntás es la compleja cuestión de la cooperación y de la agregación, no por agregación en sí, sino que tiene un sentido. Obviamente el mundo está muy difícil, ¿no? Porque el mundo disuade, todo está disuadiendo de las fórmulas cooperativas, por así decir, ¿no? Todo está disuadiendo todo está empujando a la ajenidad, todo está empujando a un individualismo muy sádico. ¿Por qué es sádico? Porque en realidad ese individualismo finalmente termina en una situación de gran captura para el propio sujeto. El individualismo finalmente, creo, tiene una eficacia tremenda contra el propio sujeto, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque forma parte, y ustedes lo saben muy bien porque son del oficio de muchas y muchos del psicoanálisis, es que el narcisismo es una operación muy rara que termina, la operación del mía, mía, mí, me, termina siendo, anulando justamente la propia fermentación amatoria del narcisismo. El hipernarcisismo es una cuestión tremendamente compleja porque finalmente el que muere es Narciso, no hay otra. Mueren muchos otros, no digo que muere algo, y mi tendencia tremenda es que debemos ser más libidinosos y menos narcisísticos. Libidinoso no en el sentido epopéyico en el sentido freudiano de libido, de posición vital, de posición de exterioridad, no de posición que fomenta el solipsismo. Bueno, y yo soy una devota de las causas de la relación cooperativa. Soy devota de las causas de agencia común. Soy devota de las causas de movilización común, de apreciación de un bien común. Necesitamos más comunidad de bienes, porque si no la vida se va a tornar, y no quiero ser una filósofa barata a esta altura de la urgencia que tengo, pero porque tengo que hacer una urgencia administrativa, tengo que ir a firmar algo que ha pedido una jueza, que es la declaración de bienes ya, en este preciso momento, para todo y cualquier ser humano que esté candidato, está entendiendo, por eso les pido tantas disculpas. El orden de la justicia es completamente ridículo, ¿no? Uno tiene un tiempo para saber, perdone. Lo que quiero decir es que yo soy una agente que cree en la agencia. A mí siempre me conmueve el más que uno, me conmueve la condición humana que tiene solidaridad de vínculos y que sobre todo hace agencia para dignificar sus vidas. Entonces, en este punto quiero decir que me contraría profundamente cualquier estatuto político que tienda al individualismo, porque el individualismo es estéril. El individualismo es estéril, no produce bien común.
Eso no quiere decir que no haya, que desistamos de la creatividad individual. No quiero poner esto en duda. Lo que digo es que tenemos que tener algo del sentido de comunidad con los bienes. Esto es lo que quiero sentir. De la misma manera que necesitamos más derechos para que haya más derrame de derechos, para que más gente esté incluida. No sé si respondí, pero... Sí. Bueno, es como una cosa que vengo pensando, que me vengo preguntando, y es un poco para los tres, y aprovecho que está Dora, lo que pueda escuchar o por ahí decir. Y es en relación a esto de las infancias, o de que por ahí en la familia, en este ordenamiento social que hay, de que las familias o tal vez los hogares de huérfanos son las únicas instituciones habilitadas legalmente y en el ordenamiento social para las crianzas, ¿no? Lo cual me parece como un montón, ¿no? En términos de expectativas o imágenes de familia, la moral familiar, pero tampoco hemos podido, o no sé si hay, o no sé si existe, no sé si alguna creatividad social, afectiva, para poder producir otros modos de enlazar afectivamente las tareas del cuidado, e incluso siempre están atadas a un adulto o a alguna adulta, ¿no? Siempre pensando en esa... Y ahí hay una jerarquía donde la experiencia de la red, de lo comunitario, siempre es posterior a algo de la familia que se quiebra, o algo o que rompe o que fisura, y aparecen las amistades, y aparecen las redes, y aparece, no sé, la psicóloga, el psicólogo, con quien se puede tramar algo, pero siempre es después de un dolor o con el sufrimiento, y no hemos podido, o no sé, o es algo que pienso en, no sé, en Peter Pan, digo, por traerla, ¿no? a los pibes en la calle, ahí armando algo que siempre desde la jerarquía de lo afectivo, del ordenamiento social, es como, bueno, no, pongámoslos en algún lado, siempre con un adulto o alguna adulta, en el mejor de los casos, cuidadora o cuidador, pero ahí hay algo en relación a lo que podemos, no sé, crear socialmente o habilitar de lo que ya funca, porque además también tengo como ese registro de que funciona en algunas esquinas, en alguna cosa, ¿no? Una ranchada, qué sé yo. Y ahí, ¿cómo habilitarnos, ¿no? A pensar creativamente algo en relación a los lazos de cuidado y afectivos que nos hagan, no sé, pensar no sé si es otra institución, pero sí otra institución que no sea la familia como el único lugar a donde nos podemos criar, ¿no? No sé, es como... Bueno, yo rapidísimo, porque lo dijo Alan y a Pablo, que van a tener mucha más agudeza. Yo creo que en algún momento programas utópicos, falancéricos ha habido. En el cristianismo primitivo se dice que había una especie de comunidad, que los niños no importaban de quiénes eran, quiénes lo habían engendrado, sino que había una comunidad inclusive de sentido respecto de la pertenencia múltiple, digo, de la idea de que esos niños... Ahora, yo no he visto ensayos, la verdad, no he visto ensayos sociales así agudos, solo planes, ¿no? El falansterio es uno de esos, las ciudades libertarias tenían siempre la idea, la forja libertaria anarquista siempre se ha hecho una idea de que podía haber, en fin, depende de las edades. Lo notable es que en el nuevo derecho de niñas, niños y adolescentes, y por imperio de ese derecho, ustedes saben que el sentido hoy de la judicialización es no apartar a los niños de su familia, en lo que se puede. Y fue un avance, porque el viejo Estado le sacaba a los niños a la familia y perpetraba también le sacaba identidad, y eso ha sido brutal y ha estado muy analizado en nuestro país. Hay muy buenas, felizmente, analistas. La voy a nombrar a Carla Villalta, que ha hecho un trabajo extraordinario acerca de cómo el Estado se apropiaba, antes que los apropiadores del terrorismo de Estado, el Estado se apropiaba de niñas y de niños, ¿no? Entonces, fíjate que hemos cambiado, felizmente, en ese punto han cambiado los términos. Ahora, lo que vos planteás es algo muy bello y muy osado que habrá que pensar. También según edades,
porque justamente, ¿no?, estamos pensando que siempre es diástole y sístole, ¿no? Los niños pueden, pero resulta que no les podemos hacer pasar a los niños el ensayo y error, porque si tienen 2 años y se asoman a un balcón y se caen. Un famoso etólogo, Lorenz, decía que las conductivistas éramos mucho más reaccionarias que él, que era muy reaccionario el señor, en el sentido que exponíamos a todos los riesgos a nuestros hijos, porque en términos de ensayo y error le hacíamos sentir, ven el riesgo, y se caía y se rompía una pierna, cuando menos. Entonces, me parece que hay que inventar cosas desde que no signifiquen lesiones brutales a las identidades. Eso es lo que digo. Podemos inventar. La temporada no está para muchos inventos, como ustedes ven, pero estoy segura de que vendrán mejores días. Y ahí me parece que pueden frenar. Les pido millares de disculpas y los dejo. Bueno, gracias. un aplauso. A mí me gustaría aportarte en esto que estás pensando, el tema de las familias, que hay una experiencia muy fuerte de las trans y las travestis en este sentido, ¿no? Si uno piensa que a los 12, 13 años hay una expulsión del hogar, las compañeras se han encontrado con otras compañeras en donde no hay adultos que críen, no hay adultos que sean referencia, ni mucho menos. Entonces me parece que hay poco material al respecto de estos lugares. Acá en Ciudad de Buenos Aires tenemos el Gondolín, que funciona de esta manera. Es un espacio, un hotel tomado, una casa tomada, en donde llegan personas trans, sobre todo construcciones femeninas, en busca de lazos afectivos y de una contención que no es para nada de un adulto, una adulta, una institución, ni mucho menos. Y después hay muchas personas que ya vienen criando, ¿no? Rompiendo con esto tan impuesto, ¿no?, de una madre, un padre y el sentido de pertenencia y demás, sino que se piensa en crianzas mucho más colectivas, entre amigues, entre compañeros. Y creo que la jerarquización de los vínculos es algo que todavía nos cuesta problematizar y nos cuesta romperla. Qué sé yo, esto lo hablamos mucho con los chicos y siempre decimos, al fin y al cabo, la familia más cercana, los lazos más fuertes son los que tenés con tus amigos, al menos quienes vivimos lejos. En mi caso, que vivo lejos de mi familia, mi familia son mis amigos, y si tendría que jerarquizar, la verdad que valen más mis amigos que muchos que son familia, no sé, sanguínea. Entonces me parece que hay que salirse de esa necesidad de la jerarquización. Creo que son todos vínculos, son distintos, ocupan distintos lugares, y pensar crianzas diferentes tiene que ver con no jerarquizar. Si yo creo que yo voy a ser el padre y entonces el resto es el padrino, el tío, y le busco otras figuras, y no me puedo pensar compartiendo, que además compartir significa sacarnos mochilas, ¿no? Porque si hay 5 personas para cuidar a alguien que está enfermo, es mucho mejor de que haya una o uno. Pero pensar esto, cuando vos decís, si se enferma yo tengo que estar porque es mi hijo o es mi pareja o es mi hermano, ¿no? Hay un sentido de pertenencia ahí como muy fuerte que nos cuesta como destrabar. Pero es el gran desafío. Ya esta forma de familia fracasó. Entonces, si no pensamos otras y si no transitamos otras, vamos a seguir con el mismo fracaso. Porque este modelo de familia está totalmente fracasado hace años. Pero bueno, todavía hay resistencias, hay quienes creen que dentro del fracaso se puede repensar nuevas formas de seguir fracasando. No, bueno, yo pensé algo muy similar, venía en la misma línea. Estaba pensando en una novela que vengo leyendo que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, una escritora cordobesa travesti, en donde cuenta sus historias de prostitución y cómo ella empieza en el travestismo y en la prostitución, y cómo encuentra y hace lazo en la intemperie, en la profunda intemperie, ¿no?, con quienes se pueden cuidar. Y la cantidad de nacimientos que hay ahí, la cantidad de partos que hay en esa novela. Hay un montón de partos. Eso, para leer otra, porque tal vez, así como decíamos, necesitamos otras imágenes y necesitamos otros relatos. Entonces hay que leerlos, hay que escucharlos y hay que hacerlos.
hay que hacer otros relatos, también de nuestros propios modos de ser familia, tal vez, ¿no? Inventar los relatos que necesitamos para devenir otras cosas, para vernos de otra manera, ¿no? Resonaba con eso. Igualmente me parece que esta mesa de alguna manera disloca un poco nuestro pensamiento, y yo dije al inicio que nosotros no mostramos nuestros cuerpos. Bueno. Que nosotros tenemos, que estamos vestidos. Que nosotros tenemos una especie de vocación por forzar nuestro pensamiento. Esto creo que lo podríamos reconocer mucho de lo que estamos acá. Pero voy a confesar algo que a mí me pasó. Yo te iba a hacer una pregunta con esto, que es la pregunta inicial que te hice fuera de la mesa, y después me pareció que cuando vos hablaste de un niño de 4 años, yo pensé, pero puede volver a tener otra identidad, y ahí me di cuenta yo que en realidad yo no estaba saliendo del binarismo, ¿no? De un lado a otro. Y me parece que el recorrido que tenemos que hacer es muy largo, es interesante, pero realmente pensar es algo permanente y realmente forzar el pensamiento, ¿no? Pero nos encontramos todo el tiempo con estas sorpresas y de lo que a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Y a ver, claramente las personas podemos tomar decisiones y las podemos sostener. Nunca pasó con una persona trans, no al menos que tengamos un conocimiento nosotros de alguien que se haya arrepentido de ser trans. Lo que puede pasar es que una persona no pueda expresar socialmente su género porque son muchas las dificultades para poder sostenerlo. Hablo de violencias concretas, ¿no? Es muy difícil pensarte trans en lugares en donde por salir a la calle tus vecinos te persiguen. Han pasado cosas que salieron de forma pública, entonces eso es lo que podríamos pensar, pero cambiar el punto de partida de donde lo pensamos. No es que la persona dejó de ser, sino que no lo puede expresar, que son dos cosas totalmente distintas. Y ahí preguntemos a los cis, ¿cuántas veces les pasa a ustedes que se levantan un día y dicen hoy soy Carlos, y a los 4 meses se levantan y dicen hoy estoy más Marta que nunca? ¿Les pasa? ¿Les pasó? Sí, pasa. Bueno, Pablo, ¿tenés algo que contarnos acá en Entre Familia? Lo que cuento siempre. Que sí, que nos pasa, que a veces también nos pasa eso, pero es cierto que también sostenemos, vivimos con estas identidades que nos producen y que producimos, y que poder encontrar y legitimar todos esos otros modos de ser, no solo varones y no solo mujeres. O sea, yo creo que ahí hay algo, yo últimamente lo vengo poniendo con esta imagen muy simple, que es, imagínense un mundo en donde solo haya, en general lo digo en las escuelas, en donde hay muchos pibes, varones, imagínense un mundo en donde solo haya River y Boca y no se pueda hacer de ningún otro equipo, ¿no? Y hay miles de equipos en este país y en el mundo para hacer. Entonces, algo de la salida de esa identidad binaria a mí me parece de lo más liberador y interesante que nos está pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno.